Muy buen día para todos, bienvenido a esta propuesta Live Your Way, vive a tu manera, una propuesta semanal que se renueva y que tiene siempre alguna idea. Pero antes de arrancar con el tema de hoy, ¿cómo te va, Yanina? Qué gusto saludarte, muy buen día. Buenos días, Marce. Buenos días para todos. Bien, cambio de vestuario siempre, hay que estar haciendo ajustes y acá arrancamos. Y digo, una de las cosas que por ahí mueve a una persona, si no es entendido como corresponde, es el miedo. ¿Por qué digo como corresponde, Yanni? Porque el miedo te paraliza o a veces te hace reaccionar, depende la interpretación que hace la persona. Y como son tan variables las interpretaciones y las cosas, digo, puede haber distintos tipos de miedo que para mí no está bien ni está mal. Es algo, una emoción propia del ser humano, que está incorporada, inherente al ser humano, pero que hay que prestarle atención, la debida atención, para que no se transforme en un estado de ánimo permanente, esa música que la voy a escuchar toda la vida. ¿Cómo vos ves al tema del miedo? Así es, Marce. Los miedos, es muy amplio el tema de los miedos. Hay que prestar atención. Es una alerta. El miedo es un mecanismo de defensa que nos ayuda a sobrevivir, por un lado. Pero cuando ya el miedo empieza a ser crónico, llamémoslo de manera ejemplificadora, el miedo crónico, digamos como que ya se torna patológico, ya excede lo normal. O sea, el miedo normal puede ser el miedo a un cambio, el miedo a un cambio de hábito, el miedo a un cambio de país, el miedo a un cambio de pareja, el miedo a un cambio de trabajo, infinidad de ejemplos. Pero cuando ya es excesivo o es el miedo ese que nos maneja, que no nos deja vivir, que no nos deja pensar, que no nos deja actuar, ya entra a ser un miedo patológico que no está dentro de lo normal, que no nos está salvando la vida, nos está cagando la vida, hablando mal y pronto, nos está perjudicando, nos está frenando a poder continuar con la vida normal, digamos. Vos sabés que está buena esa aclaración. El miedo es una emoción y como toda emoción hay que manejarla. Vos dijiste recién que no te controle, que no te domine, que no te someta y a partir de ahí empezar a trabajar en ese miedo. Alguien me dijo alguna vez ponerle apellido a ese miedo, porque vos mismo me decías varios miedos: miedo a cambiar de pareja, cambiar de trabajo, miedo a cambiar esto, lo otro, miedo social. Hay personas que hasta te diría, se mueven muy bien ante un montón de personas profesionalmente, pero a la hora de hablar con otro cercano les cuesta. Es otra forma de miedo que también en la diversidad que vemos en las personas, en las historias, hay que trabajar. O sea, la respuesta puede ser variada y hay que ir trabajando. Estaba en una charla alguna vez, año 2014, mira vos desde cuándo te estoy hablando, y vinieron a dar una conferencia, Carlos Sarmiento, y pasaban un video donde iba una gacela, viste que son rápidas las gacelas, y detrás un león. Te imaginas que el león quiere comer a esa gacela. Y entonces la gacela se movía de un lado a otro hasta que consigue escapar. ¿Cuál es la diferencia con el ser humano y esa gacela?, dijeron ahí. La gacela, se escapó el león, se terminó la historia. La emoción puede llegar hasta 90 segundos, pero cuando la recreo, cuando reinterpreto la situación, empieza otro mecanismo. ¿Qué pasa con ese miedo? Me quedo pensando, mirá si me hubiera atrapado el león. Un razonamiento humano, decían ahí. Ya estaría haciendo el almuerzo el león. O sea, el ser humano tiende a reproducir ese tipo de pensamientos. La buena noticia es que los pensamientos también se pueden reemplazar, porque vos te has formado con una determinada estructura, pero hay que desacomodar esa estructura con nuevo contenido, nueva programación y así poder avanzar. Porque si me domina el miedo en todo, no, es que miedo superior.
al jefe, a la autoridad, se puede presentar. Te quedás instalado en ese miedo y hasta que no lo trabajes, no revises tu comportamiento, no vas a aprender. ¿Y qué pasa con el miedo irreal? Porque estamos hablando de un miedo que es una imaginación o que es la película que me estoy contando más allá de todo lo que estoy viendo o de lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se me bloquea la corteza prefrontal, que es con la que yo puedo razonar. Porque cuando yo tengo miedo, no puedo pensar bien, no puedo razonar ni tomar buenas decisiones. Entonces empiezan ahí los problemas, los problemas más graves, digamos, de cuando, más allá de paralizarme o de huir, es de no tomar buenas decisiones, de no poder razonar ni pensar bien, o sea, de manera normal y lógica. Entonces ahí es cuando entramos en las malas decisiones, en los arrebatos, en las reacciones impulsivas que son manejadas por el miedo. Entonces ahí es cuando suceden los conflictos, las peleas, los errores, las equivocaciones, las confusiones, a raíz del miedo. Y nos ponemos torpes porque lo que nos hace el miedo es que tengo que huir de esta situación, tengo que evadir esta situación en vez de enfrentarla y resolverla. Vos sabés que te escuchaba y pensaba cuántas personas, en vez de tomar decisiones desde el amor, lo han tomado desde el miedo y se han postergado en su vida, no han desarrollado su talento, no han encontrado un momento de expansión por esa decisión generada desde el miedo. ¿No? ¿Cómo voy a hacer esto? Y ese miedo nos trae información para poder salir de la zona de confort y atrevernos a hacer algo que sea beneficioso para la vida. Una expansión, te diría, de uno. Pero bueno, el miedo como nos posterga, si yo le doy demasiada autoridad a ese miedo en mi vida, y no voy a crecer en ningún aspecto. Y las cosas que estoy perdiendo por someterme. Por eso digo la palabra e insisto en esto, gestión del miedo, para poder afrontar situaciones difíciles. Y pensaba, hay una película, yo siempre, pobre Janina, siempre te traigo las películas. Está bueno, así me entero. El discurso del rey. Es una historia real sobre el rey de Inglaterra que tuvo que asumir porque su hermano se casaba con una divorciada que no lo permitía la religión anglicana y asume. Y él no había sido preparado para asumir tremenda responsabilidad y tenía un problema evidente de tartamudez. Como el tutor para la oralidad empezó a enseñar técnicas y hasta visualizar otro tipo de cosas y dio un discurso en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que impulsó un pueblo. Bueno, la buena noticia es eso, que se puede ir trabajando ese miedo, asumir otras consecuencias y, como me gusta decir, el lenguaje crea realidad. Ahora, si mi conversación es siempre sobre lo mismo, que ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? ¿Qué va a decir la otra persona? Hace poco alguien caminó como 10 cuadras, 15 cuadras con unos zapatos incómodos. Entonces le genera ampolla y le pregunta a esta mujer, ¿qué pasó? No, es que el zapato era incómodo, pero si sabés que son 15 cuadras, no, ¿qué va a decir la gente si uso zapatillas? Bueno, ese miedo al que digan los demás. La hizo caminar mal, o sea, Sí. incómodo. Y bueno, pasa que estamos pendientes por ahí de la mirada ajena y no estamos pendientes de nuestra mirada y la vida es propia, entonces a los de fuera no les debe importar. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de miedos? O sea, este tipo de reacciones con el miedo excesivo o el miedo desmedido o el miedo que es irreal. Tenemos que empezar a observar, o sea, tenemos que aprender a parar, a decir, a frenar desde la situación que sea y pensar, cuestionarnos, o sea, hacernos la pregunta, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Qué es? O sea, le pongamos nombre, lo identifiquemos. Estoy sintiendo miedo. ¿Y por qué? ¿Y miedo a qué?
¿Es real o es imaginario? ¿Qué me va a pasar si hago esto? O sea, es tomar la decisión de continuar a pesar del miedo. Claro. No frenarnos, ni detenernos, ni dejar de seguir proyectando o de seguir viviendo por el miedo. Entonces, si solos no podemos, solas, debemos pedir ayuda, porque no podemos vivir con ese miedo. O sea, el miedo no es normal y es en biológico, pero hasta un punto. Tiene un límite, o sea, todos los extremos son malos. Si vemos que no es un equilibrio, que no es un punto medio, que no está siendo normal, llamado normalidad para cada persona, lo normal es distinto, pero es muy subjetivo. Pero bueno, dentro de los parámetros normales, el miedo normal o el miedo real, o sea, cuando ya se excede a los extremos, debemos estar alertas, o sea, debemos escucharlo, debemos prestarle atención y debemos cuestionarlo. Y bueno, y continuar a pesar del miedo. Te escuchaba atentamente y pensaba qué bueno es hacer un stop y cuestionarlo. Porque el cerebro, el aporte de la neurociencia, no reconoce lo que es real a lo que es irreal. Una de las cosas que hay que aprender es entrar en acción, o sea, salir del pensamiento, el bucle, el ruido mental, como quieran llamarle, para empezar a accionar, porque si no, no hay aprendizaje. Si yo me quedo atrapado siempre en el pensamiento, y voy a estar limitado por varias cosas. Primero, está bueno pedir ayuda, entrar en acción. Pienso en dos cosas que por ahí marcan a algunas personas. En su momento, cuando éramos niños, andar en bicicleta, vos veías a otro, pero seguro que tenías algún miedo, y hay otras personas que tienen más miedo todavía, a aprender a andar en bicicleta. Pero una vez que lo dominaste, la técnica, dominaste el arte de andar en bicicleta, lo aprendiste. O manejar. Conozco varias historias de personas que les ha costado aprender a conducir un auto y hoy lo hacen, pero mira, se van a cualquier lado. Y esa es la buena noticia, que se puede abordar, trabajar, pero entrando en acción. Si yo no salgo de ese estado de pensamiento recurrente, es muy difícil que pueda aprender algo, porque estoy limitado por lo que me dice ese miedo, me converso sobre ese miedo. Y hay algo que me daba cosa, ¿no? En estas historias, ¿cuántas oportunidades se han desperdiciado por miedo a hablar? Miedo a conectar, miedo a lo que me digas. Fue más importante el miedo que el sueño. Y bueno, ahí están los sueños frustrados, la vida estancada, la inacción. El miedo te lleva a la inacción, pero está en cada persona cómo va a proceder, cómo va a gestionar esta manera de ser y estar, porque también cuando somos grandes o somos padres, se lo transmitimos a nuestros hijos, a esta manera de tomar decisiones desde el miedo. Entonces estamos creando hijos inseguros. Entonces es todo un tema, cómo lo vamos a ir manejando, ya sea en adolescentes, jóvenes, adultos o en el periodo que se encuentre la persona. Los miedos siempre van a aparecer, porque el miedo es a lo desconocido. Cuando yo salgo de mi zona de confort y estoy por entrar a un trabajo nuevo, estoy por cambiar de trabajo, estoy por tomar decisiones distintas a las que vengo tomando, el miedo es normal. El miedo va a aparecer, pero ¿qué voy a hacer con ese miedo? Es la pregunta. ¿Qué voy a hacer con ese miedo? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a transitar? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo voy a traspasar? ¿O cómo me voy a aliar al miedo? No que el miedo me aplaste y no me deje vivir, no me deje hacer nada. Te escuchaba y pensaba en esto del miedo. ¿Qué voy a hacer con ese miedo? Una de las preguntas que por ahí nos llevan a la acción es
¿qué es lo peor que me puede pasar? Yo he escuchado historias de personas que por ahí no querían entablar una relación de pareja por alguna mala experiencia, vaya a saber. Entonces la pregunta era, ¿cómo sabes si esa persona puede funcionar o no? Desde el pensamiento es difícil. Sí. O sea, No funciona. no funciona, sí. Tenés que salir, tenés que, no sé, conocer más detalles, conversar otras cosas y a partir de ahí generar algo. Pero si me quedé en el pensamiento puro, sin acción, bueno, ahí te detenés y no te movilizás. Ese es un tipo de miedo. ¿Cuántas personas han sufrido moving, así es el nombre en inglés, acoso laboral, y por no saber pedir ayuda, porque hay organismos que se dedican a esto, por no decir basta, la declaración de basta para mí es fundamental en este sentido, porque si no la otra persona se aprovecha de tu debilidad y te sigue haciendo cosas, bueno, recurrir, hay herramientas, pero se quedan atrapados en el miedo. Sí, es el pedir ayuda, o sea, el tema de cuando hay que denunciar un hecho, creo que uno tiene muchos prejuicios a la hora de accionar, porque van a decir, ¿qué van a decir? O sea, siempre el juicio de cómo me van a ver o qué van a pensar, pero bueno, uno va en defensa propia y en justicia, o sea, que se haga justicia, si existe, de uno, cómo se está sintiendo, de lo que le está pasando, de lo que le están haciendo a la persona. Pero cuando uno no toma acción, se va a morir en el papel de víctima y no se va a esclarecer nunca la situación. Y vos decías, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Una de las preguntas ante el miedo. ¿Y qué es lo mejor que me puede pasar si lo hago, si tomo la decisión? Porque siempre por ahí la mente nos lleva a lo negativo, al peligro, a pensar en lo peor. Claro. También tenemos que darnos la oportunidad de decir qué es lo mejor que me puede pasar si hago esto o si logro tal cosa. Y está bueno ese aporte, porque digo, ¿qué es lo mejor? Ponerle ese miedo que te planteabas recién a tener pareja. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar en esa relación? Vas a ver si es compatible o no, si conectás o no, si puede tener un futuro o no, pero basado en eso, ¿qué es lo mejor? Y pensaba también cuántas cosas pueden pasar, porque supongamos a alguien que no quiere salir de una relación de pareja, no, que yo lo amaba mucho, pero eso es un tema para otro programa. Sí. Pero digo, una construcción de pareja implica varias cosas. Y con el amor solo no alcanza. Hay distintas cosas que te están demostrando que no se están consiguiendo los resultados. Entonces, yo te escuchaba y decía, qué buena pregunta esa. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar si salís de esa relación? ¿O qué podés ganar? ¿O qué podés ganar? Aparte de la experiencia. ¿Qué podés perder? O sea, con la vida vas a continuar. Entonces, si te va mal, cerrás capítulo, decís no, chao y listo. Pero yo entiendo que es una decisión que puede costar, porque te imaginas si has estado años de pareja, lleva varias cosas que han compartido juntas las personas, pero si ya no funciona... todo puede costar, pero a ver, todo va todo está escrito en el mapa, digamos. Cuando hay trabas o hay cuestiones que nos frenan a ciertas situaciones o decisiones, las tenemos que cuestionar, porque vienen de patrones. Entonces, sí, todo tiene una raíz de un porqué. Entonces, tenemos que no quedarnos con el miedo. Y en la convivencia diaria, ya sea en el ámbito familiar, laboral, si el miedo es el que está permanente en mí, no voy a ser productivo. Porque si está presente el miedo, no puedo construir algo bueno. Algo que pensemos en una relación, que esto lo trae mucho a la disciplina del coaching, ganar, ganar. Estás en un lugar donde no sos productivo y al contrario, te vas contaminando de cosas negativas. Entonces, eso hay que pensar. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Supongamos que la otra parte no conversa, no te conversa, sea un jefe o sea la pareja. Bueno, ¿qué te está aportando eso? O sea, ¿El silencio? Sí, el silencio. Qué Porque aburrido. porque a lo mejor vos querés conversar y la otra persona no comparte nada. O vos querés crear en el trabajo, tenés una idea nueva y te mandan a silenciar. Bueno, entonces, ahí es el lugar donde querés estar. Es el resultado que vos querés. Y no estoy pretendiendo que seas víctima, sino preguntarte qué es lo mejor que podés hacer en No, ese por supuesto. O sea, uno tiene que todo el tiempo estarse preguntando y cuestionando de acuerdo a cómo se va sintiendo. A ver, en un ámbito laboral, si hay un ambiente tenso, de malestar, de incomodidad, a ver, las cosas se hablan. Cuando ya no podés tener un diálogo y abunda el miedo y la mala energía y las malas caras y las no conversaciones, es como que están en una situación de problema. Entonces se tiene que, hay que acudir a la persona indicada y hay que hablarlo para solucionarlo. Así no se puede trabajar ni en un lugar laboral, ni en una casa, ni en un ambiente de ningún tipo. O sea, no tiene sentido. Vos sabés que ayer revisando cosas mías, papeles y cosas, quería buscar algo en particular que, bueno, la cuestión es que había un trabajo que yo lo había hecho, pero me había olvidado. Te imaginas los años que ha pasado de eso, y era resolución de conflictos. Era un caso que te planteaban en las escuelas. Y yo había escrito como un apunte, algo así, donde decía, la comunicación es la sangre que tiene la organización. Si no se habla, el conflicto no se resuelve. No sé la cantidad de años que tiene ese escrito. ¿Por qué decía la sangre? Claro, porque la comunicación es la que hace... Porque tiene que fluir. Exacto. La sangre cuando se estanca es cuando hay un problema y ahí se viene casi la muerte. Claro. O sea que tiene que fluir, a eso es lo que voy. Como la sangre, la comunicación tiene que fluir y tiene que ser recíproca. Y otra frase que encontré, pero no de ese punto, sino de otro lado. Yo te voy analizando. Sí. Es que cuando el líder se vuelve sordo, el equipo se vuelve mudo. Y tal cual. ¿Cómo va a haber un líder sordo? O sea, Que no escucha. no es líder, entonces no sirve. No. Entonces, está bueno eso de fluir, porque si la sangre se estanca, la organización también se ¿Qué estanca. pasa en el cuerpo cuando la sangre se estanca? Y perjuicio para la salud Un montón inmenso. de cosas, hasta la muerte. Sí, por eso está bueno el ejemplo que vos decís. Y digo, ¿te imaginás una organización así? Que no hay vínculo, no hay construcción de cosas positivas, se va perdiendo muchas oportunidades. A veces las personas creen que el día que se van, esa organización no va a seguir. No es tan así, porque a veces los hombres, las mujeres pasan, pero las instituciones quedan. Alguien te reemplaza. Y capaz que sea mejor. Claro. O sea, uno nunca sabe. Entonces, ser imprescindible no es una cualidad del ser humano. O sea, nos reemplaza. En ningún ámbito. En ningún ámbito. Sos reemplazable. Para los hijos. Sí, ahí puede tener. Menos. Pero digo, la vida continúa. Sí. O sea, estés vos o no estés vos, la vida continúa. Pero a veces hemos recurrido a patrones de lealtad que son muy dañinos. Porque si has estado en un lugar donde no podés crecer, no podés evolucionar, no podés sentirte vos, y te lo tenés que preguntar. Yo sé que cuesta. Y vos lo decías, todo va a costar. Sí. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué queremos todo fácil? Todo que, a ver, nos tenemos que amigar con el dolor. No todo dolor es negativo, porque el crecimiento también produce dolor. Entonces tenemos que levantar el techo del ¿cómo se dice? Del soporte, del dolor que soportamos. Cada persona tiene un límite de soportar un cierto porcentaje de dolor. Tenemos que aprender a romper ese techo y ahí vamos es parte del crecimiento. Si no, nos quedamos estancados.
Hay diversas metáforas, pero una de las preguntas es, ¿qué beneficio te está aportando sostener esa relación o sostener ese vínculo? O ese trabajo. O ese trabajo. Y cuando la persona te empieza a responder, vos encontrás que no tiene muchos beneficios. Entonces, ¿Y por qué te quedas ahí? Claro. ¿Qué hace que te quedes ahí? ¿Y? ¿Cómo haces para seguir ahí? O la otra pregunta que me gusta, ¿para qué seguís ahí? ¿Qué estás esperando para pedir ayuda si no puedes solo? Viste las preguntas que surgen, ¿no? Y sí. Pero digo, eso... Es más fácil fingir demencia, como dicen los chicos ahora. Fingir demencia que está todo bien. Y lo otro que hay que aprender, es más fácil encargarse de un trabajo, encargarse de otros, que encargarse de la vida propia. Porque por ahí no nos enseñaron a entrenar a tomar ese tipo de decisiones, que cuestan, vos lo decías, pero atravesar el dolor. Para que en un futuro, si yo aprendo bien, pueda tomar otro tipo de decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por falta de amor propio. Porque yo me quiero hacer cargo de los demás, que los demás estén bien, que qué sé yo, pero yo no me veo, no me priorizo. Y es falta de autoestima, claramente. Claro. Y a veces, por esa falta de autoestima, estás sosteniendo algo que no es productivo. Y algo que yo voy a insistir, como vos lo insistís también en los programas, es ¿para qué priorizar el amor de otros o para qué priorizar la autoridad de otros si el primero que se debe querer, el que debe tener amor propio sos vos para poder conectar y vivir plenamente? Porque, porque estás pendiente del otro y el otro no va a tener siempre la respuesta. El primero que se las tiene que dar, el que se conoce y el que va a convivir hasta que llegue el cajón, es uno. Por eso, porque amamos como hemos aprendido, como nos han amado. Y si eso fue poco, o fue malo, o fue nulo, tenemos que aprender. Tenemos que aprender desde cero a cómo hacerlo nosotros, para nosotros y para los demás. Entonces, es todo un trabajo, como siempre volvemos a la raíz, siempre hablemos del tema que sea, hay una sola raíz y una sola respuesta que está dentro de uno. Y va en el amor propio. Bueno, Janina, ha sido un gusto compartir este programa con vos. Estamos atentos a las sugerencias, a los aportes. Ya después te voy a decir una idea que tengo. Y seguramente vamos a estar conectándonos. Bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima.